Bienvenido, viajero del tiempo y del mito, a los secretos que el susurro de los siglos te desvela. ¿Alguna vez te has preguntado si el destino de una persona puede estar sellado antes de su primer aliento, escrito en las estrellas y dictado por las antiguas corrientes de un río majestuoso? ¿Te has sentido alguna vez atraído por la promesa de un poder ancestral que palpita en las ruinas de imperios olvidados y resuena en las voces de reinas que se negaron a ser solo una nota al pie de página en la gran sinfonía de la historia? Si estas preguntas te encuentran, entonces estás en el lugar correcto, pues hoy juntos vamos a cerrar los ojos y a permitir que la brisa cálida del Nilo nos transporte a una era de oro y arena, de intriga y esplendor para desenterrar la semilla de una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la antigüedad, Cleopatra. Y si este viaje al corazón de lo inmemorial te atrapa, te invito a unirte a nuestra comunidad, a dejarte envolver por cada susurro de los siglos que aquí compartimos, para que nunca te pierdas el eco de estas historias que aguardan ser contadas. Imagina por un instante el corazón de Egipto, no como lo conocemos hoy, sino como un crisol de civilizaciones, un puente entre Oriente y Occidente, donde la sabiduría milenaria se mezclaba con la ambición de un imperio griego, el de los Ptolomeos, que había tomado las riendas de una tierra sagrada. Era el año 69 a.C., y en ese escenario vibrante, bajo el sol implacable que doraba las arenas de Alejandría, nacía una niña que un día llevaría sobre sus hombros el peso de una nación y la fascinación de un continente. Su nombre sería Cleopatra VII Filopátor, pero para la historia y para nosotros sería simplemente Cleopatra. No era una niña común, ni su cuna un lecho cualquiera. Desde el momento en que sus pequeños pulmones inhalaron por primera vez el aire cargado de incienso y especias del Palacio Real, el destino la había marcado con un sello distinto. Los ecos de un poder milenario resonaban en cada pasillo de esa fastuosa residencia. Las sombras de faraones y reinas de leyenda danzaban en las paredes cubiertas de jeroglíficos, y cada objeto, cada reliquia, le hablaba de una herencia que se extendía por miles de años. Era la última de la dinastía ptolemaica, descendiente directa de Ptolomeo I Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno, y esa estirpe real no solo le otorgaba un derecho al trono, sino que grababa en su espíritu una responsabilidad monumental. Su infancia no fue un cuento de hadas. Alejandría, la joya de la corona ptolemaica, era una ciudad de esplendor inigualable, un faro de conocimiento y comercio, pero también un nido de intrigas. El palacio era una jaula de oro, donde las conspiraciones se tejían en los salones y los cuchillos se afilaban en la oscuridad de los pasadizos secretos. Era un lugar donde la lealtad era un lujo y la traición una moneda de cambio. Cleopatra creció inmersa en este ambiente enrarecido, donde las sonrisas podían ocultar veneno y los gestos de afecto una emboscada. Este entorno, lejos de doblegarla, forjó en ella una agudeza mental extraordinaria y una capacidad innata para leer entre líneas, para descifrar los motivos ocultos detrás de cada palabra, una habilidad que la acompañaría toda su vida. Se dice que desde muy temprana edad, Cleopatra demostró una inteligencia deslumbrante, una curiosidad insaciable que la distinguía de sus hermanos y hermanas. No se conformaba con los juegos de palacio, prefería los papiros de la vasta biblioteca de Alejandría, los debates filosóficos de los eruditos, las lecciones de los tutores que le revelaban los secretos de las lenguas, la política y la estrategia militar. Dominó el griego antiguo, el latín, el siríaco, el etíope, el hebreo, y a diferencia de sus ancestros ptolomeos, se esforzó por aprender la lengua egipcia, la lengua de su pueblo, un gesto que le ganaría el respeto y la devoción de sus súbditos, y que la diferenciaría de una dinastía que por siglos había permanecido desconectada de la cultura que gobernaba. Este acto, aparentemente menor, fue una revolución silenciosa que la arraigó profundamente en la tierra de sus ancestros y le permitió comprender el alma de su reino de una manera que ningún gobernante ptolemaico anterior había logrado. Pero más allá del conocimiento académico, la joven Cleopatra observaba a su padre Ptolomeo XII Auletes, un rey débil y a menudo corrupto que se aferraba al trono mediante sobornos y alianzas con Roma, un imperio en ascenso
suspenso que ya proyectaba su sombra amenazante sobre Egipto. Veía cómo las revueltas internas se sucedían, cómo el descontento popular burbujeaba bajo la superficie y cómo la dignidad de la corona egipcia se desvanecía ante la creciente influencia romana. Estas experiencias amargas y reveladoras sembraron en su joven corazón la semilla de una convicción inquebrantable que Egipto, su amada tierra, debía recuperar su esplendor y su independencia, y que ella, Cleopatra, estaba destinada a ser la salvadora de su reino. No era una simple ambición de poder por el poder mismo, era una profunda creencia en su derecho y su deber de restaurar la gloria de los faraones. Así, entre los muros de un palacio que era tanto su hogar como su prisión, Cleopatra no solo aprendió las artes de la realeza, sino que también cultivó una visión clara de su propio destino. Comprendió que para gobernar Egipto no bastaba con nacer en la familia real, se necesitaba astucia, inteligencia y una voluntad de hierro. Sabía que el camino hacia el poder estaría lleno de peligros, de traiciones y de sacrificios, pero también sabía que el Nilo que había nutrido a su civilización durante milenios fluía en sus venas, y que el susurro de los siglos le hablaba de grandes reinas y de la magia que solo un gobernante verdaderamente conectado con su tierra podía invocar. Este fue el amanecer de una leyenda, la forja de una mente que pronto se atrevería a desafiar a los hombres más poderosos de su tiempo, no con ejércitos sino con su ingenio, su carisma y una determinación que ardía como el sol del desierto. La infancia de Cleopatra fue el crisol donde se fundió el oro de su inteligencia con el acero de su voluntad, preparándola para los desafíos inmensos que le depararía el trono de Egipto. Continuamos nuestro viaje, viajero del tiempo, dejando atrás el eco del Nilo que anunció la llegada de Cleopatra al mundo. Ahora, mientras la brisa de la historia nos envuelve, nos adentramos en los años que forjaron a la mujer detrás de la leyenda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se esculpe la mente de alguien destinado a gobernar? ¿Qué fuerzas, qué lecciones y qué susurros secretos moldean el alma de una futura reina en un mundo dominado por el poder y la intriga? Para ti que buscas entender las raíces de la grandeza, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo la antigua Alejandría nos revela los cimientos sobre los que se edificó la poderosa personalidad de Cleopatra. La infancia de Cleopatra fue, como ya hemos vislumbrado, un crisol de conocimiento y observación. Pero no fue solo la mera adquisición de información lo que la distinguió, fue la manera en que su mente absorbía y procesaba el mundo que la rodeaba. Desde muy joven demostró una sed insaciable de aprendizaje que trascendía las expectativas de cualquier princesa de su tiempo. No se limitaba a memorizar, cuestionaba, analizaba y conectaba ideas con una facilidad asombrosa. Sus tutores, los más brillantes de Egipto y Grecia, se maravillaban ante su capacidad para dominar idiomas, desde el griego, que era el idioma de la corte ptolemaica, hasta el hebreo y el etíope, lenguas de pueblos vecinos con los que Egipto comerciaba y a veces combatía. Pero fue su dominio del idioma egipcio antiguo lo que marcó una diferencia crucial. Mientras sus ancestros ptolemaicos, aferrados a su herencia griega, despreciaban la lengua y las costumbres de la tierra que gobernaban, Cleopatra abrazó el idioma de sus súbditos, una decisión estratégica que le otorgó una legitimidad y una conexión con su pueblo que a ningún otro monarca de su dinastía había poseído. Este acto la elevó de simple gobernante extranjera a reina verdaderamente egipcia, pero su educación no se limitó a los textos y los dialectos. Cleopatra fue instruida en las artes de la retórica, la diplomacia y la estrategia militar, no solo a través de libros, sino observando de cerca la política real. El palacio era su aula y las intrigas de la corte sus lecciones prácticas. Aprendió la sutil danza del poder, la importancia de las alianzas cambiantes y la necesidad de la astucia para sobrevivir en un entorno donde la lealtad era volátil. Vio a su padre, Ptolomeo XII, aferrarse al poder mediante el vasallaje a Roma, pagando enormes sumas de dinero para mantener el favor de la República Romana, un acto que empobrecía a Egipto y humillaba a su pueblo. Estas observaciones grabaron en su mente la urgencia de restaurar la autonomía de su reino. Fue en estos años formativos donde se gestó su ambición, no como un simple deseo egoísta de dominio, sino como una profunda convicción de que Egipto merecía un destino mayor. Cleopatra no quería solo gobernar, quería elevar a Egipto a su antigua gloria, liberándolo de la creciente sombra romana y restaurando su independencia. Hablaba de Egipto no como una posesión, sino como una madre antigua y venerable a la que debía honrar y proteger. Esta
Esta visión trascendía la mera política, era casi una misión espiritual, se veía a sí misma como la reencarnación de Isis, la diosa de la magia y la realeza, un rol que no solo le brindaba legitimidad divina, sino que también le infundía una confianza inquebrantable en su propio destino. La biblioteca de Alejandría, un faro del conocimiento en el mundo antiguo, se convirtió en su refugio y su arsenal. Entre sus miles de papiros, Cleopatra no solo encontró sabiduría, sino también inspiración. Estudió las vidas de grandes líderes, las estrategias de generales legendarios y las filosofías de imperios pasados. Se dice que le fascinaba la figura de Alejandro Magno, no solo por su vasto imperio, sino por su capacidad para inspirar lealtad y unir pueblos diversos bajo una visión común. De cada pergamino extrajo lecciones, aplicando los principios del pasado a los desafíos de su presente, como una artesana que selecciona las herramientas más finas para una obra maestra. Pero la forja de una reina no es solo cuestión de intelecto. Cleopatra también cultivó su carisma. No era una belleza convencional para los cánones romanos, pero su magnetismo personal era innegable. Su voz, se decía, era melodiosa y persuasiva, capaz de encantar a sus interlocutores y de adaptarse a cada idioma con una facilidad asombrosa. Su ingenio era agudo, su presencia dominante y su capacidad para establecer conexiones personales legendaria. Comprendió que el poder no solo residía en las espadas y los ejércitos, sino en la influencia y la persuasión, en la habilidad para cautivar mentes y corazones. Se entrenó en el arte de la conversación, en el saber escuchar y en el responder de manera que sus palabras dejaran una huella imborrable. Esta combinación de intelecto prodigioso y encanto personal sería su arma más formidable en los años venideros. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por la soledad del poder. Ser una princesa en un palacio de intrigas significaba que las amistades eran raras y los aliados temporales. Tuvo que aprender a confiar en su propio juicio, a discernir la verdad de la mentira en un mar de adulación y engaño. Las traiciones familiares no le eran ajenas. La historia de su propia dinastía estaba plagada de asesinatos y destronamientos entre hermanos. Esta cruda realidad endureció su espíritu, pero también la dotó de una perspicacia excepcional para la naturaleza humana, una cualidad invaluable para cualquier gobernante. Así la semilla de la reina Cleopatra germinó y se fortaleció en estos años formativos. No fue un accidente de la historia, sino el resultado de una mente brillante, una voluntad férrea y una ambición sagrada por el destino de su reino. Las horas pasadas entre papiros, las lecciones aprendidas en los salones del palacio y las observaciones de la fragilidad del poder de su padre, todo ello contribuyó a moldear a la mujer que un día desafiaría a los hombres más poderosos del mundo. Estaba lista para reclamar su destino, para levantar la corona de Egipto y para enfrentar los desafíos que ningún otro Ptolomeo había osado. Brom Brodarán capítulo 3, el trono en disputa, ascenso y primeros desafíos al poder. Viajero del tiempo, la historia avanza sin piedad y la joven Cleopatra, forjada en la fragua de la inteligencia y la ambición, se encuentra ahora al borde del abismo y de la oportunidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el peso de una corona recae sobre hombros que apenas inician la adultez? En un mundo donde el poder es un juego de vida o muerte, ¿cómo se reclama un trono que está en constante disputa? ¿Y qué sacrificios exige la supervivencia en la corte de un reino ancestral? Si estas preguntas resuenan contigo, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta al momento en que Cleopatra, con solo 18 años, se atrevió a extender su mano para tomar las riendas de un Egipto convulso. La muerte de su padre, Ptolomeo XII Auletes, en el año 51 a.C., marcó un punto de inflexión brutal en la vida de Cleopatra. El testamento de Auletes, diseñado para mantener la paz y la continuidad dinástica, estipulaba que ella, la hija mayor, y su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10 años, reinarían conjuntamente. Este acuerdo, común en la tradición ptolomeica, era una espada de doble filo. Si bien le otorgaba el trono, también la ataba a un cogobernante infantil y, lo que era más peligroso, a los regentes y eunucos que manejaban los hilos detrás del joven rey. Entre ellos destacaban Potino, el eunuco, el general Aquilas y Teódoto de Quíos, el tutor de Ptolomeo XIII. Estos hombres, sedientos de poder y decididos a manipular al joven Ptolomeo para sus propios fines,
vieron en Cleopatra una amenaza a su control y con ello a sus ambiciones. Cleopatra no era ninguna ingenua, sabía que su posición era precaria, que cada decisión sería observada y cada paso juzgado. Desde el principio mostró una voluntad férrea para gobernar con autoridad, no como una marioneta de los regentes. En dicho edictos tomó decisiones económicas cruciales para el empobrecido reino, y lo que fue aún más significativo, su rostro apareció solo en las monedas, un gesto audaz que desafiaba la tradición de incluir también la imagen del faraón masculino. Esta acción no fue una simple vanidad, fue una declaración pública de su intención de gobernar como una soberana independiente, no como una consorte o una figura decorativa. Para los poderosos consejeros de su hermano, este fue el primer indicio de su peligrosa determinación. La tensión entre Cleopatra y la facción de Ptolomeo XIII creció rápidamente, como una tormenta que se gesta en el horizonte. Los regentes, liderados por Potino, tenían la inteligencia, el carisma y la influencia que Cleopatra estaba acumulando. Eran conscientes de su popularidad entre el pueblo egipcio, ganada por su dominio del idioma y su preocupación por la prosperidad del reino. Para ellos, Cleopatra representaba no solo un obstáculo para su propia ascendencia, sino también una amenaza al control que ejercían sobre el joven Ptolomeo. Veían su ambición y su visión como una afrenta directa a su poder y decidieron que debía ser neutralizada. La confrontación era inevitable. Las conspiraciones se tejían en los salones palaciegos y el ambiente se tornaba cada vez más hostil. En el año 48 a.C., el conflicto estalló en su punto álgido. La facción de Ptolomeo XIII, utilizando su influencia y el descontento de algunas facciones militares, orquestó un golpe de estado en la sombra. Cleopatra se encontró acorralada, sus aliados dispersos y su vida en peligro inminente. La princesa, que había soñado con restaurar la gloria de Egipto, se vio obligada a huir de Alejandría, la ciudad que había sido su cuna y ahora se convertía en su prisión. Fue un momento de profunda humillación y peligro extremo. Abandonó el palacio de sus ancestros, dejando atrás la fastuosidad y el poder, y se exilió en Siria, acompañada solo por un pequeño séquito de leales. Este exilio no fue una retirada, fue una pausa estratégica, un momento para reagrupar fuerzas y planificar su regreso. Lejos de sucumbir a la desesperación, Cleopatra demostró una vez más su resiliencia. En su corazón, la llama de su ambición no se extinguió, por el contrario, se avivó con el fuego de la injusticia. Desde su exilio comenzó a reunir un ejército, convencida de que solo por la fuerza podría recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Mientras tanto, en Alejandría, la facción de Ptolomeo XIII, sintiéndose victoriosa, consolidó su control. Pero su triunfo fue efímero y su estabilidad ilusoria. El caos político y la inestabilidad económica comenzaron a resurgir y Egipto se tambaleó bajo el peso de un gobierno inexperto y corrupto, dirigido por hombres que solo buscaban su propio beneficio. La profecía que Cleopatra había intuido en sus años de estudio, la de que Egipto necesitaba un líder fuerte y visionario, se hacía más evidente con cada día que pasaba. Así, los primeros años del reinado de Cleopatra no fueron de esplendor y reconocimiento, sino de lucha encarnizada por la supervivencia. Su ascenso al trono fue un bautismo de fuego, una prueba de su temple y su determinación. Fue expulsada de su propio reino, traicionada por aquellos que deberían haberla apoyado y obligada a luchar por su lugar en la historia. Pero este exilio y esta lucha, lejos de doblegarla, la fortalecieron, agudizaron su ingenio y la prepararon para los desafíos aún mayores que le aguardaban. Porque el destino de Egipto y de ella misma estaba a punto de cruzarse con el hombre más poderoso del mundo romano, y el escenario estaba listo para un encuentro que cambiaría el curso de la historia. Prosigamos, viajero del tiempo, con la trama que el destino tejió con hilos de oro y acero. Hemos visto a Cleopatra, forzada al exilio, como una reina sin trono pero con una voluntad indomable. Ahora la corriente del tiempo nos lleva a un cruce de caminos donde dos de las figuras más extraordinarias de la antigüedad estaban destinadas a encontrarse. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo encuentro puede alterar el curso de la historia, cambiando no solo el destino de dos personas, sino el de imperios enteros? Para ti, que buscas los ecos de la grandeza en los anales del pasado,
Te invito a cerrar los ojos y a permitir que el susurro de los siglos te revele el momento en que Julio César puso un pie en Egipto, sin saber que allí le aguardaba la mujer que desafiaría su lógica y conquistaría su corazón. La República Romana estaba sumida en una guerra civil brutal. Julio César, el general más brillante de su tiempo, perseguía a su rival Pompeyo el Grande a través del Mediterráneo. Tras la decisiva batalla de Farsalia, que selló el destino de Pompeyo, este huyó hacia Egipto, buscando refugio en la corte ptolemaica. Sin embargo, los regentes de Ptolomeo XIII, en un acto de cobardía y oportunismo, decidieron asesinar a Pompeyo, esperando ganarse así el favor de César. Fue un cálculo erróneo, un acto que sellaría su propio destino y abriría las puertas a la intervención romana en los asuntos egipcios. Cuando César llegó a Alejandría en el año 48 a.C., esperaba encontrar a Pompeyo para concluir su guerra. En su lugar, recibió la cabeza de su viejo rival, un gesto que lo llenó no de gratitud, sino de horror y desprecio. César era un hombre de leyes y de honor, y la traición a un general romano, incluso a un enemigo, era inaceptable. Decidió quedarse en Egipto, no solo para restaurar el orden y la justicia, sino también para resolver la disputa dinástica entre Ptolomeo XIII y su hermana, Cleopatra, actuando como árbitro supremo del poder. Su presencia en la capital egipcia, inicialmente por necesidad, pronto se convertiría en el catalizador de una de las historias más fascinantes de la antigüedad. Mientras tanto, Cleopatra, aún en el exilio y consciente de la llegada del poderoso romano, comprendió que esta era su única oportunidad. Sabía que la intervención de César podía inclinar la balanza a su favor o sellar su derrota definitiva. Pero ¿cómo llegar hasta el general romano, que estaba bajo el control y la vigilancia de sus enemigos? La astucia de Cleopatra, ya desarrollada en los años de intriga palaciega, brilló con luz propia. La leyenda cuenta que se hizo enrollar en una alfombra o quizás en un saco de lino para ser introducida de contrabando en el palacio y llevada directamente a la presencia de César. Este acto audaz, un despliegue de ingenio y valentía sin precedentes, no solo le permitió el acceso, sino que también capturó de inmediato la imaginación del general romano. Imagina la escena: un César maduro, curtido en 1000 batallas y acostumbrado a la sumisión de los reyes orientales, se encuentra de repente ante una joven reina que emerge, no con súplicas, sino con una dignidad y una confianza que solo una verdadera soberana puede poseer. Cleopatra no era solo una cara bonita, era una mente brillante, políglota, versada en la política y la filosofía y capaz de debatir con los hombres más instruidos. Su voz, melodiosa y persuasiva, se adaptaba a cada lengua que hablaba, y su presencia magnética en ese primer encuentro no solo vio a una reina desposeída, sino a una aliada potencial, una mujer de extraordinario intelecto y una voluntad que igualaba la suya propia. La fascinación de César por Cleopatra fue instantánea y profunda. Era un hombre de lógica y pragmatismo, pero también de profunda curiosidad y una insaciable sed de conocimiento y experiencia. En Cleopatra encontró una compañera intelectual, alguien que podía igualar su intelecto y desafiar su perspectiva. Hablaban durante horas, no solo de política y estrategia, sino de filosofía, de astronomía y de la riqueza cultural de Egipto. César, el conquistador, se convirtió en el alumno de la reina, aprendiendo sobre la antigua civilización que gobernaba, sobre sus ritos, sus secretos y su inmenso potencial. Esta relación, que floreció en medio de la turbulencia política, fue más allá de la mera alianza estratégica. Se dice que César quedó cautivado por la inteligencia de Cleopatra, por su aguda comprensión del poder y por su visión para Egipto. Ella, a su vez, vio en César no solo a un protector, sino a un hombre capaz de ofrecerle el apoyo militar y político necesario para consolidar su trono y restaurar la grandeza de su reino. Juntos, formaron una alianza que no solo tenía implicaciones políticas, sino también personales y románticas, lo que escandalizaría a la conservadora Roma. La llegada de César y su evidente apoyo a Cleopatra enfurecieron a la facción de Ptolomeo XIII y a sus regentes. Temiendo perder su influencia y quizás sus vidas, decidieron tomar las armas. Alejandría, la ciudad de la luz y el conocimiento, se convirtió en un campo de batalla. El palacio real y la gran biblioteca fueron asediados, y César y Cleopatra se encontraron sitiados, luchando por sus vidas contra las fuerzas egipcias. El incendio
de parte de la Biblioteca de Alejandría en medio de este conflicto fue una trágica pérdida para la humanidad, un sombrío recordatorio de la violencia que a menudo acompaña a la lucha por el poder. Así, el encuentro entre César y Cleopatra no fue solo el inicio de una legendaria historia de amor y poder, sino también el detonante de una guerra que decidiría el destino de Egipto y la consolidación del poder de la última faraona. Cleopatra había logrado su objetivo, llegar a César. Ahora el desafío era aún mayor, sobrevivir a la guerra que su audacia había desatado y emerger de las cenizas como la verdadera reina de Egipto, con el respaldo del hombre más influyente del mundo romano. Capítulo 5. Amor y guerra en Alejandría. La batalla por Egipto. Continuamos nuestra inmersión en la historia, viajero, en un momento donde el amor se entrelaza con el fragor de la batalla y el destino de un reino pende de un hilo. Hemos sido testigos del audaz encuentro entre Cleopatra y Julio César, una chispa que encendió no solo una alianza, sino una peligrosa conflagración. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forja una relación en medio del asedio, con la muerte acechando en cada esquina y el futuro de una nación en juego? Para ti, que buscas comprender la tenacidad de los grandes líderes, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta a la tumultuosa Alejandría, un escenario de heroísmo, estrategia y una pasión que desafió a un imperio. La llegada de César a Alejandría y su innegable inclinación hacia Cleopatra desató la furia de la facción de Ptolomeo XIII. Para Potino y Aquilas, los regentes que manipulaban al joven rey, la presencia del general romano era una usurpación de su poder y el favor de César hacia Cleopatra una traición intolerable. No tardaron en movilizar sus fuerzas, compuestas por el ejército egipcio y una multitud de ciudadanos descontentos con la presencia romana. La ciudad de Alejandría, famosa por su esplendor y su vastísima biblioteca, se transformó en un campo de guerra y el palacio real en una fortaleza sitiada. César, con apenas unas pocas legiones romanas, 6.000 hombres contra un ejército egipcio considerablemente mayor, se encontró en una posición desesperada. Cleopatra, que permaneció a su lado, compartió con él el peligro inminente y la carga de la toma de decisiones. Era un cerco implacable. Las calles de Alejandría se convirtieron en un laberinto de combate, con escaramuzas constantes y el constante rugido de la batalla. Las fuerzas egipcias, lideradas por el general Aquilas, intentaron cortar las vías de suministro romanas y sofocar a los sitiados, con el objetivo de rendirlos por hambre y sed. La situación era precaria y la supervivencia, una lucha diaria. Fue durante este asedio que la relación entre César y Cleopatra se profundizó. No era solo una alianza política, era una conexión forjada bajo presión extrema. Compartieron las horas de angustia, las estrategias en medio de la noche y la camaradería de quienes enfrentan un enemigo común. César, el curtido estratega, probablemente encontró en Cleopatra no solo una oyente atenta, sino una mentora de los entresijos de la política egipcia, una guía en un terreno cultural y político desconocido para él. Cleopatra, por su parte, observó de cerca el genio militar de César, su capacidad para inspirar a sus hombres y su inquebrantable determinación. La admiración mutua se transformó en un vínculo profundo, consolidado por la adrenalina del conflicto y la vulnerabilidad compartida. Uno de los episodios más dramáticos de este asedio fue el incendio de la gran biblioteca de Alejandría. Aunque las circunstancias exactas son objeto de debate histórico, la tradición sugiere que, en un intento de César por proteger sus barcos y evitar que fueran incendiados por los egipcios, ordenó quemar sus propias naves en el puerto. El fuego se extendió, alcanzando los almacenes cercanos donde se guardaban los miles de pergaminos de la biblioteca. Fue una tragedia para el conocimiento humano, un eco sombrío de que incluso en la búsqueda del poder, a veces se consume el tesoro más preciado de la civilización. La visión de los papiros ardiendo debió ser un recordatorio brutal del costo de la guerra. A pesar de la ferocidad del asedio, César y Cleopatra mantuvieron su temple. La astucia de César le permitió resistir los embates egipcios mientras esperaba los refuerzos que venían de sus provincias romanas. La pareja real y el general romano se mantuvieron firmes, sabiendo que una retirada significaría la pérdida del trono para Cleopatra y la humillación para César. En la mente de la reina, la lucha no era solo por el poder, sino por la dignidad de Egipto. No podía permitirse caer ante los hombres que la habían exiliado. Finalmente, los refuerzos romanos, liderados por Mitrídates de Pérgamo y Antípatro de Idumea, llegaron. Este alivio transformó la marea del conflicto. César lanzó
una ofensiva decisiva, culminando en la batalla del Nilo. Fue una confrontación brutal en la que las fuerzas egipcias, a pesar de su número, no pudieron igualar la disciplina y la táctica romana. Ptolomeo XIII, el joven rey rival, murió ahogado en el Nilo mientras intentaba huir, ahogándose en las mismas aguas que habían sido testigo del nacimiento y la ambición de su hermana. Con su muerte, la facción que se oponía a Cleopatra se desintegró y el camino hacia el trono quedó libre. La victoria de César no fue solo una victoria militar, fue el triunfo de una alianza que había desafiado las probabilidades. Con el control de Alejandría firmemente en sus manos, César instaló a Cleopatra en el trono de Egipto, no como una conquistada, sino como una reina soberana. Y como nuevo cogobernante, designó a su hermano menor, Ptolomeo XIV, un niño aún, para mantener la apariencia de la tradición egipcia, pero con Cleopatra como la fuerza indiscutible detrás del trono. Egipto estaba una vez más bajo la égida de un Ptolomeo, pero esta vez bajo la de una reina que había demostrado su valor en el campo de batalla y en los salones de la diplomacia. Así, la guerra en Alejandría no solo consolidó el poder de Cleopatra, sino que también selló su destino con el de Julio César. De las cenizas del conflicto, de la pasión compartida y de la lucha por la supervivencia, emergió una reina más fuerte, más astuta y más decidida que nunca. Había enfrentado la adversidad y había triunfado, y el mundo estaba a punto de conocer el verdadero alcance de su poder y su influencia. Acomódate, viajero, porque la corriente de la historia nos lleva ahora a un escenario aún más grandioso y complejo. Hemos visto a Cleopatra consolidar su poder en Egipto con el respaldo de Julio César, pero el juego de la ambición no se limita a las arenas del Nilo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la presencia de una reina oriental, acostumbrada a la adoración y el poder absoluto, fue recibida en el corazón de la República Romana, un lugar donde las intrigas políticas eran tan afiladas como las espadas de sus legionarios? Para ti, que buscas comprender los choques de cultura y los sutiles juegos de influencia, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta a una Roma de mármol y poder que estaba a punto de ser cautivada y quizás alterada para siempre por la presencia de Cleopatra. Tras la victoria en Alejandría y la consolidación del trono egipcio, Julio César no se apresuró a dejar Egipto. La fascinación por Cleopatra y por la milenaria cultura del Nilo lo retuvo durante meses, un tiempo durante el cual consolidaron no solo su alianza política, sino también su profunda conexión personal. De esta unión nacería un hijo, Cesarión, que para Cleopatra representaba el futuro, el puente entre el legado faraónico y el poder romano, una unión de las dos grandes potencias del mundo conocido. En el año 46 a.C., con la guerra civil romana aún en curso, aunque favorable a César, este decidió regresar a Roma y en un gesto de audacia política y personal que asombró y escandalizó a la sociedad romana, invitó a Cleopatra a acompañarlo. No era una simple visita de Estado, era una declaración. Cleopatra llegó a Roma con su joven hijo Cesarión y un séquito fastuoso, instalándose en la villa de César en los jardines de Lamia, en la orilla derecha del Tíber, un lugar de privilegio y prominencia. La llegada de la reina de Egipto fue un acontecimiento sin precedentes. Roma, acostumbrada a la sumisión de los monarcas extranjeros, nunca había recibido a una soberana con tal pompa y tal cercanía al hombre más poderoso del momento. Cleopatra no era una cautiva, era una invitada de honor, una aliada, y su presencia exótica y regia causó un revuelo inmediato. Su carisma, su inteligencia y su dominio de múltiples idiomas la hicieron destacar. Se decía que su voz era tan melodiosa como la lira y que su ingenio era tan afilado como la espada de un gladiador. La sociedad romana, con su mezcla de conservadurismo y fascinación por lo nuevo, reaccionó de diversas maneras. La plebe, el pueblo llano, la veía con una mezcla de curiosidad y admiración por su exotismo y por ser la pareja del héroe César. Para muchos, ella representaba la riqueza de Oriente y la promesa de paz con un reino tan vital para el suministro de grano de Roma. Sin embargo, para la aristocracia romana, especialmente los senadores conservadores, su presencia era una afrenta intolerable. Veían en Cleopatra no solo
solo a una mujer extranjera, sino a una amenaza a las tradiciones y valores republicanos. El hecho de que César tuviera un hijo con ella, un niño que podía ser considerado su heredero legítimo, era una perspectiva aterradora para quienes temían la instauración de una monarquía en Roma. Cleopatra, por su parte, no era ajena a la sutileza política, se movía con gracia en el complejo entramado social de Roma. No solo se codeaba con la élite intelectual, sino que también ejercía una sutil influencia en las decisiones de César. Se dice que le presentó los avances egipcios en astronomía y medicina, e incluso se rumoreaba que inspiró a César a reformar el calendario romano, dando origen al calendario juliano que sirvió de base para el nuestro. Su intelecto era una herramienta tan poderosa como su encanto. La estatua de Cleopatra, erigida por César en el templo de Venus Genetrix, la diosa ancestral de la gens Julia, fue el punto culminante de la controversia. Este acto fue una clara declaración de la importancia que César le otorgaba a la reina, un honor casi divino que enfureció aún más a sus enemigos en el Senado. Era una muestra pública de su relación y una señal de que César no temía desafiar las convenciones romanas. Para los conservadores, esto era una evidencia más de que César estaba corrompiendo la república y aspirando a una tiranía oriental, con Cleopatra como su reina exótica. Pero a pesar de la controversia, la huella de Cleopatra en Roma fue innegable. Su presencia forzó a la élite romana a confrontar la realidad de un mundo en expansión, donde las fronteras culturales se difuminaban. Ella representaba la riqueza de Oriente, la sofisticación de Alejandría y un tipo de poder monárquico que era ajeno a las tradiciones republicanas de Roma. Su figura se convirtió en un símbolo de la fascinación y el temor que Oriente inspiraba en Occidente. Sin embargo, el tiempo de Cleopatra en Roma estaba contado. La ambición desmedida de César, su acumulación de honores y poderes y su relación con la reina extranjera alimentaron el resentimiento de aquellos que temían la muerte de la República. Las sombras de la conspiración se cernían sobre el hombre más poderoso de Roma. La presencia de Cleopatra, una reina que personificaba el poder absoluto y la divinidad monárquica, solo sirvió para avivar las llamas de esta conspiración. Su vida y la de su hijo Cesarión estaban irremediablemente entrelazadas con el destino de César. Así, la visita de Cleopatra a Roma fue mucho más que un viaje de placer, fue una declaración política, un desafío a las normas y una muestra de la audacia de César. Ella dejó una impresión imborrable en la capital del mundo antiguo, despertando admiración en algunos y resentimiento en otros. Pero lo que era innegable era que la reina del Nilo había llegado a Roma y el susurro de su influencia resonaba en los pasillos del poder, anticipando los trágicos eventos que estaban a punto de desatarse y que cambiarían el curso de la historia. Adelante, viajero del tiempo, porque la marea de los acontecimientos nos arrastra ahora hacia uno de los momentos más sísmicos de la historia antigua. Hemos sido testigos del inmenso poder de Julio César y de la audaz presencia de Cleopatra en Roma, pero el poder, por muy absoluto que parezca, es frágil y las conspiraciones silenciosas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la muerte de un solo hombre puede desatar el caos en un imperio, creando un vacío de poder que atrae a los más ambiciosos y transforma el destino de reinos enteros? Para ti, que buscas los ecos del poder y la fragilidad del liderazgo, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos revela el estruendo que siguió a un día infame, un día que cambió el mundo para siempre y dejó a Cleopatra en una posición precaria. El 15 de marzo del año 44 a.C., la Sidus de marzo, esta fecha grabada a fuego en los anales de la historia, es sinónimo de traición y asesinato político. Julio César, el hombre que había conquistado un imperio y redefinido el poder en Roma, cayó apuñalado en el Senado, víctima de una conspiración de senadores que temían su creciente autoridad y su evidente inclinación hacia un gobierno monárquico, entre ellos el más famoso Marco Bruto, a quien se le atribuye la frase «tú también, Bruto», aunque su veracidad histórica es debatida. La muerte de César no fue solo el final de un hombre, fue el fin de una era y el inicio de un periodo de tumulto y derramamiento de sangre que sacudiría a Roma hasta sus cimientos. Cleopatra, que aún se encontraba en Roma con Cesarión, debió sentir el terremoto político con una intensidad devastadora. Su protector, su amante, el padre de su hijo, había sido brutalmente asesinado. De la noche a la mañana, la reina de Egipto pasó de ser una figura poderosa con el respaldo del hombre más influyente del mundo a encontrarse en una posición de extrema vulnerabilidad. La facción de los asesinos de César, los liberadores, no la veían con buenos ojos. Para ellos, ella era un símbolo de la tiranía oriental que habían creído derrocar. Su vida y la de su hijo corrían un grave peligro en una Roma convulsa. El caos se apoderó de la ciudad. El asesinato de César, lejos de restaurar la república, sumió a Roma en una nueva y aún más sangrienta guerra civil. Los conspiradores creyeron que habían liberado a Roma de un tirano, pero en su lugar abrieron una caja de Pandora de ambición
ambición y venganza. Tres figuras emergieron con fuerza en este vacío de poder. Marco Antonio, el lugarteniente más leal de César, Lépido, otro general de César, y un joven y enigmático 18-añero, Cayo Octavio, el sobrino, nieto y heredero adoptivo de César, un nombre que pronto dominaría el destino de Roma. Ante este panorama desolador, Cleopatra comprendió la urgencia de actuar con prudencia y rapidez. No podía permitirse quedarse en Roma, donde su seguridad era incierta y su influencia nula sin César. La astucia que había demostrado desde su juventud la guió una vez más. Con la mayor discreción posible regresó a Egipto con Cesarión, buscando la seguridad de su propio reino, que ahora se veía más que nunca como su único bastión. Pero Egipto, aunque a salvo de las puñaladas senatoriales, no era inmune a las ondas expansivas del caos romano. El regreso a Alejandría no significó un respiro inmediato. El trono egipcio estaba formalmente compartido con su joven hermano, Ptolomeo XIV, a quien César había nombrado cogobernante. Pero la muerte de César desestabilizó también la autoridad de Cleopatra. Algunos historiadores sugieren que Ptolomeo XIV, quizás influenciado por consejeros ambiciosos, comenzó a mostrar signos de desafío a la autoridad de su hermana. En ese contexto de incertidumbre, Ptolomeo XIV murió poco después del regreso de Cleopatra, envenenado. Según algunos relatos, su muerte permitió a Cleopatra proclamar a su hijo Cesarión como Ptolomeo XV, su nuevo cogobernante, asegurando así la línea dinástica que la conectaba directamente con César. Este acto no solo consolidó su poder en Egipto, sino que también era una declaración al mundo romano. El legado de César vivía a través de su hijo en el trono de Egipto. Mientras tanto, en Roma, el escenario político se volvía aún más complejo. Marco Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato, una alianza forzosa para vengar la muerte de César y dividir el control del mundo romano. Sus primeros objetivos fueron los asesinos de César, quienes fueron derrotados en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Con la eliminación de Bruto y Casio, el camino quedó libre para la nueva distribución del poder. Octavio se encargaría de Occidente, Lépido obtendría África y Marco Antonio el Oriente, el vasto y rico Oriente, donde Egipto de Cleopatra jugaría un papel crucial. Este nuevo orden mundial puso a Cleopatra de nuevo en el centro de atención. Egipto, con su riqueza en grano y su estratégica ubicación, era vital para cualquiera de los líderes romanos. Marco Antonio, el hombre que ahora controlaba el Oriente, era un general formidable y un aliado potencial. Cleopatra, la astuta reina que había cautivado a César, sabía que el juego de la diplomacia y la seducción del poder no había terminado, apenas estaba comenzando de nuevo con un nuevo protagonista romano. Así, la muerte de Julio César creó un vacío de poder que sumió a Roma en la guerra, pero también abrió un nuevo tablero de ajedrez geopolítico en el que Cleopatra, desde la seguridad relativa de Egipto, observaba y planeaba. Había perdido a su protector, pero no su ingenio ni su determinación. Sabía que para asegurar el futuro de su reino y el de su hijo, tendría que forjar una nueva alianza, una que la conectaría con el hombre que ahora se erigía como el Señor del Este, Marco Antonio. El susurro de un nuevo destino ya se sentía en el aire y con él la promesa de una nueva era de intriga, pasión y poder. Prosigamos, viajero del tiempo, porque los hilos del destino se anudan de nuevo, esta vez con la fuerza de un guerrero y la astucia de una reina. Hemos dejado a Cleopatra en Egipto, recuperando el aliento tras la muerte de César, mientras en Roma se forjaba un nuevo orden. ¿Alguna vez te has preguntado cómo dos figuras tan poderosas, con historias y culturas tan distintas, pueden encontrarse y formar una alianza que desafía la razón y enciende la pasión? Para ti que buscas las raíces de las conexiones legendarias en la historia, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta a un momento crucial en Tarso, donde el hombre que controlaba el Oriente romano estaba a punto de caer bajo el hechizo de la reina del Nilo. Marco Antonio, el lugarteniente leal de Julio César, era un hombre de proporciones épicas, valiente en la batalla, carismático y con una reputación de vivir la vida al máximo. Era el arquetipo del
general romano, tras la victoria en Filipos y la subsiguiente división del imperio entre los triunviros, a Antonio le correspondió el vasto y rico Oriente, una región que incluía Egipto. Su tarea era consolidar el control romano, asegurar la lealtad de los reinos clientes y, lo más importante, recaudar los fondos necesarios para mantener los ejércitos que Roma requería. Fue en el año 41 a.C., en la ciudad de Tarso, en Cilicia, actual Turquía, donde Marco Antonio convocó a la reina Cleopatra. No era una invitación, sino una orden, una citación para que la monarca más rica del Oriente rindiera cuentas de su lealtad y aportara recursos a la causa romana. Antonio, inmerso en sus conquistas y en la administración de sus nuevos dominios, probablemente esperaba una sumisa reina oriental, ansiosa por complacer al nuevo señor, pero Cleopatra no era de esas. Cleopatra, con su inteligencia y astucia innatas, comprendió la importancia de este encuentro. Sabía que no podía presentarse como una súbdita temerosa. Su dignidad como reina de Egipto y su experiencia con Julio César le habían enseñado que el poder se ganaba con una mezcla de respeto, autoridad y, en su caso, una pizca de encanto irresistible. Así, su llegada a Tarso fue una obra maestra de la puesta en escena. No viajó de forma discreta, llegó en una barcaza con la popa de oro, velas púrpuras y remos de plata, sus sirvientas vestidas como ninfas y sus pajes como cupidos. Mientras el incienso perfumaba el aire, se presentó como Afrodita, la diosa del amor encarnada. Este espectáculo no solo eclipsó la llegada de Antonio, sino que lo convirtió a él en el anfitrión que la esperaba, invirtiendo de inmediato la dinámica de poder. Cuando Antonio finalmente conoció a Cleopatra, la impresión fue electrizante. Él esperaba una sumisión, ella le ofreció un espectáculo de poder y sofisticación. Él esperaba un debate político, ella le brindó una conversación que se extendía desde la política hasta la filosofía, pasando por la literatura y la estrategia militar. Cleopatra, con su voz melodiosa, su dominio de múltiples idiomas y su ingenio agudo, lo cautivó. No era una belleza clásica para los cánones romanos, pero su carisma, su inteligencia y su presencia eran magnéticas. Marco Antonio, un hombre de pasiones fuertes y apetitos insaciables, cayó bajo su hechizo. La relación entre Antonio y Cleopatra floreció rápidamente en Tarso. Pasaron noches juntos, no solo en festines y celebraciones, sino en profundas conversaciones que revelaban las mentes detrás de los monarcas. Antonio encontró en Cleopatra una igual, una mujer que entendía las complejidades del poder y que compartía una visión de un Oriente fuerte y unificado. Cleopatra, por su parte, vio en Antonio no solo a un poderoso aliado militar, sino a un hombre capaz de ofrecerle la protección y el apoyo que necesitaba para asegurar la independencia y el futuro de Egipto. La atracción mutua fue innegable, una mezcla de conveniencia política, fascinación cultural y una química personal que encendió una de las historias de amor más famosas y trágicas de la historia. Antonio decidió pasar el invierno del año 41 a.C. en Alejandría, en la corte de Cleopatra. Fue un periodo de lujo, de festines legendarios y de una vida desenfrenada que escandalizaría a la puritana Roma. Pero más allá de los placeres, este tiempo sirvió para profundizar su alianza. Se dice que formaron una sociedad secreta, los inimitables Vivas, dedicados al placer y a la competencia en el lujo, pero también a forjar una visión compartida. Cleopatra se comprometió a apoyar a Antonio en sus campañas militares con los vastos recursos de Egipto, mientras Antonio, a cambio, le ofrecía protección y reconocimiento de su autoridad en el Oriente. Esta alianza, forjada en la opulencia de Alejandría, tenía profundas implicaciones políticas. Antonio, a diferencia de César, que había mantenido una cierta distancia formal, se sumergió completamente en el mundo de Cleopatra. Su relación no era solo un romance, era una declaración de intenciones para el futuro del Oriente. Los enemigos de Antonio en Roma, liderados por Octavio, no tardarían en explotar esta relación, presentándola como una orientalización de Antonio, un abandono de los valores romanos por los placeres exóticos de Egipto y el sometimiento a una reina extranjera. La imagen de Antonio, una vez el pilar de la República, comenzaba a erosionarse en Roma, mientras su fascinación por Cleopatra crecía. Así, el encuentro entre Marco Antonio y Cleopatra en Tarso marcó el inicio de una de las alianzas más poderosas y controvertidas de la antigüedad. Fue una unión nacida de la necesidad política, pero florecida en la pasión y el respeto mutuo. La reina del Nilo había encontrado a un nuevo protector, un nuevo amante y un socio en su visión de un imperio egipcio renovado. El susurro de una nueva era, llena de promesas y peligros, ya se escuchaba en los palacios de Alejandría y en los pasillos del poder en Roma.
Roma. Adelante, viajero, porque la historia nos sumerge ahora en los grandes sueños y las ambiciones desmedidas de dos figuras legendarias. Hemos visto a Marco Antonio y Cleopatra forjar una poderosa alianza, entrelazando sus destinos en el fragor de la guerra y la opulencia de Alejandría. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder y la pasión pueden llevar a dos líderes a soñar con redefinir el mapa del mundo, desafiando las convenciones y los celos de un imperio distante? Para ti, que buscas las raíces de las grandes visiones y las caídas épicas, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos revela la ambición de Antonio y Cleopatra de crear un nuevo orden en Oriente. Tras su consolidación en Egipto y la profunda conexión con Cleopatra, Marco Antonio comenzó a ver el mundo a través de una lente diferente. Ya no era solo el general romano que buscaba la gloria en Occidente, era el señor del Oriente, y en Cleopatra encontró no solo una amante, sino una socia estratégica con una visión clara para la región. Juntos comenzaron a gestar planes que iban más allá de la mera administración de provincias. Soñaban con un vasto imperio oriental, un bloque de poder que rivalizaría y quizás eclipsaría a la propia Roma. Cleopatra, con su aguda comprensión de la geopolítica y su profundo conocimiento de la riqueza y el potencial de Oriente, fue sin duda la arquitecta intelectual de gran parte de esta visión. Para ella, el control de Egipto no era el fin, sino el medio para restaurar la influencia de los Ptolomeos y, a través de ellos, la gloria de los antiguos faraones. Veía en Antonio el brazo militar necesario para hacer realidad este sueño. Su dominio sobre las rutas comerciales, sus reservas de grano y su formidable flota naval eran activos invaluables para cualquier campaña que Antonio planeara. Las campañas militares de Antonio en Oriente, particularmente contra el Imperio Parto, que era una espina constante en el costado de Roma, fueron un punto central de su estrategia compartida. Aunque estas campañas tuvieron éxitos y fracasos, su objetivo era claro: asegurar las fronteras orientales, expandir la influencia romana y, lo que es crucial, establecer una base de poder independiente de Roma, con Alejandría como su capital simbólica y operativa. Cleopatra no solo proporcionó apoyo logístico y financiero para estas empresas, sino que también influía en las decisiones estratégicas, demostrando una vez más su sagacidad política y militar. Fue en el año 34 a.C., durante las llamadas donaciones de Alejandría, cuando esta visión de un nuevo imperio oriental se manifestó de la manera más audaz y provocadora. En una ceremonia pública y fastuosa, Marco Antonio proclamó a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, rey de reyes de Egipto y Chipre. Además, sus propios hijos con Cleopatra recibieron títulos y territorios. Alejandro Helios fue nombrado rey de Armenia, Media y Partia, territorios aún no conquistados, lo que era un claro gesto de intención. Cleopatra Selene, reina de Cirenaica y Libia, y Ptolomeo Filadelfo, rey de Siria, Fenicia y Cilicia. Este acto fue una declaración de independencia y un desafío directo a la autoridad de Roma y en particular de Octavio. Antonio, en esencia, estaba desmembrando partes del Imperio Romano y entregándolas a una reina extranjera y a sus hijos, ignorando las normas senatoriales y la soberanía romana. Para Octavio y sus partidarios en Roma, las donaciones de Alejandría no eran solo un escándalo, sino una prueba irrefutable de que Marco Antonio se había orientalizado, que había caído bajo el hechizo de Cleopatra y que aspiraba a establecer una monarquía oriental con ella como su consorte, abandonando los valores republicanos de Roma. La propaganda de Octavio explotaría sin piedad esta imagen, presentándola como la gran amenaza para la República. La corte de Alejandría, bajo la tutela de Cleopatra y Antonio, se convirtió en un centro de poder y cultura que rivalizaba con la propia Roma. Era un lugar de lujo desmedido, sí, pero también de actividad intelectual y política intensa. Cleopatra la anfitriaba en su propio reino, utilizando su riqueza y su encanto para consolidar su influencia sobre Antonio y, a través de él, sobre vastos territorios. La visión de ambos era una de sincretismo cultural, una fusión de lo mejor de la tradición griega y egipcia con el poder militar romano para crear una entidad política estable y próspera en el este. Pero esta grandiosa visión, este sueño de un nuevo orden, estaba construyendo su propia prisión. La distancia entre Antonio y Roma se hacía cada vez mayor, no solo geográficamente, sino ideológicamente. Su matrimonio con Octavia, la hermana de Octavio, había sido una alianza política destinada a sellar la paz entre los triunviros, pero su relación con Cleopatra la había hecho pedazos, una afrenta personal que Octavio nunca perdonaría. El sueño de un imperio oriental, por muy noble o ambicioso que fuera, se percibía en Roma como una traición a la patria y un preludio a la tiranía. Así, los planes de Antonio y Cleopatra para el Oriente
Oriente no eran solo movimientos militares o políticos, eran la manifestación de una visión compartida de redefinir el poder en el mundo antiguo. Soñaban con un reino que fusionaría la grandeza de Roma con la riqueza y la sabiduría de Egipto, un legado para sus hijos que trascendería las fronteras existentes. Pero esta audaz ambición, expuesta a la luz pública en las donaciones de Alejandría, encendió la mecha de una confrontación inevitable con Octavio, el hombre que controlaba Occidente y que estaba decidido a ser el único heredero del legado de César. El susurro de la guerra ya se escuchaba en los vientos que cruzaban el Mediterráneo, anunciando el choque de dos mundos. Adelante, viajero del tiempo, porque el drama que teje la historia se intensifica. Hemos presenciado los sueños grandiosos de Antonio y Cleopatra, una visión de un imperio oriental que desafiaba el orden romano. Pero la ambición, por muy noble que sea, a menudo choca con la realidad del poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las maquinaciones políticas y la propaganda pueden transformar una alianza en una amenaza mortal, llevando a dos poderosos líderes al borde de una guerra sin retorno? Para ti, que buscas entender los ecos de la intriga y la inexorable marcha del destino, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta al momento en que la tensión entre Antonio, Cleopatra y Octavio se volvió insostenible. Mientras Marco Antonio y Cleopatra construían su visión de un Oriente unificado desde la opulencia de Alejandría, la distancia con Roma no solo se medía en leguas, sino en ideologías y lealtades. En Occidente, Cayo Octavio, el joven heredero adoptivo de César, había estado consolidando su propio poder con una astucia y una paciencia que desmentían su juventud. Octavio era, en muchos sentidos, el polo opuesto de Antonio, pragmático, calculador y maestro de la política y la propaganda. Comprendió que la clave para dominar Roma no residía solo en la fuerza militar, sino en el control de la percepción pública. La relación de Antonio con Cleopatra se convirtió en el arma más potente en manos de Octavio. La Roma republicana, con su moralidad conservadora y su orgullo cívico, veía con creciente alarma cómo Marco Antonio, un general romano, se orientalizaba, se entregaba a los placeres de una reina extranjera y parecía abandonar sus deberes hacia la República. La propaganda de Octavio fue implacable. Presentó a Cleopatra no como una reina soberana, sino como una hechicera seductora que había corrompido a un noble romano, desviándolo de su verdadero camino. Se la pintó como la encarnación de la decadencia oriental, la amenaza a los valores tradicionales de Roma. Los eventos clave que avivaron esta tensión fueron varios. En primer lugar, la relación personal de Antonio con Cleopatra, que se profundizó hasta el punto de tener hijos y de tratar a Egipto como su verdadero hogar. Antonio, que ya había estado casado con Fulvia y luego, en un intento de sellar la paz con Octavia, la hermana de este, repudió a Octavia públicamente. Este acto fue una afrenta personal y política intolerable para Octavio, que utilizó la humillación de su hermana como una poderosa herramienta de propaganda contra Antonio, presentándolo como un déspota caprichoso y un traidor a su familia y a Roma. En segundo lugar, las donaciones de Alejandría, de las que ya hemos hablado, fueron la gota que colmó el vaso. La proclamación de Cleopatra como reina de reyes y la distribución de vastos territorios a sus hijos con Antonio, muchos de ellos aún no conquistados, fue interpretado en Roma como un acto de traición a la soberanía romana. Octavio denunció este acto ante el Senado, presentándolo como la prueba irrefutable de que Antonio planeaba trasladar la capital del Imperio Romano a Alejandría y establecer una monarquía despótica al estilo oriental, con Cleopatra como su cogobernante. La retórica de Octavio se centró en un miedo ancestral de los romanos, la pérdida de su identidad republicana ante la influencia corruptora del Oriente. La tensión se intensificó aún más cuando Octavio, en un movimiento audaz y sin precedentes, logró obtener el testamento de Marco Antonio. Se dice que lo arrebató de las vestales vírgenes que lo custodiaban en el templo de Vesta en Roma y lo leyó públicamente ante el Senado. El contenido del testamento fue devastador para la reputación de Antonio. En él, Antonio expresaba su deseo de ser enterrado junto a Cleopatra en Alejandría,
Alejandría, un acto que fue interpretado como una traición final a Roma. Más aún, confirmaba la legitimidad de Cesarión como hijo de Julio César, lo que amenazaba directamente la posición de Octavio como único heredero y sucesor de César. Este documento fue la prueba que Octavio necesitaba para presentar a Antonio no solo como un traidor, sino como un peligro existencial para la República. La opinión pública en Roma se volvió decisivamente contra Antonio. La imagen que Octavio había cultivado de él, la de un hombre débil y esclavo de los placeres de una reina extranjera, caló hondo. El Senado romano, bajo la influencia de Octavio, declaró la guerra, no directamente a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Esta estrategia fue astuta. No querían una guerra civil contra un general romano, sino una guerra contra una enemiga externa que había subyugado a uno de sus líderes. Así, la guerra se presentó como una defensa de los valores romanos contra la amenaza de una reina oriental y su influencia corruptora. Antonio, consciente de la inminente confrontación, reunió sus fuerzas en el oriente. Cleopatra, por su parte, le brindó el apoyo de la vasta riqueza de Egipto, su formidable flota naval y sus provisiones. Ella era una parte activa en la planificación y financiación de la guerra, una soberana que luchaba por su reino y por la visión de un futuro en el que Egipto y Oriente tuvieran un papel central. La confrontación era ahora inevitable. Dos visiones del mundo, dos formas de poder y dos voluntades férreas estaban a punto de chocar. Así, la tensión entre Antonio, Cleopatra y Octavio escaló hasta un punto de no retorno. La lucha por el poder en Roma se había transformado en un conflicto de civilizaciones, con la reina del Nilo en el epicentro. El susurro de los tambores de guerra resonaba con fuerza, anunciando la gran batalla que decidiría el destino de Antonio, de Cleopatra y del propio Imperio Romano. El mundo estaba a punto de presenciar un enfrentamiento épico que sellaría el destino de una era. Prepara tu espíritu, viajero del tiempo, porque hemos llegado al punto álgido de esta grandiosa saga, el momento en que las ambiciones, los amores y las intrigas culminaron en un estruendo que resonaría por milenios. Hemos sido testigos de la creciente tensión entre Marco Antonio y Cleopatra, y el calculador Octavio, con la maquinaria de la propaganda romana trabajando incansablemente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el destino de un mundo puede decidirse en un solo día, en un choque naval épico que sella el fin de una república y el nacimiento de un imperio? Para ti, que buscas sentir el pulso de la historia en sus momentos más decisivos, te invito a cerrar los ojos y a permitir que el susurro de los siglos nos transporte a las aguas de Accio, donde el crepúsculo de una era estaba a punto de descender. La confrontación era inevitable. Con la declaración de guerra a Cleopatra por parte del Senado romano, orquestada por Octavio, las fuerzas se movilizaron. Marco Antonio y Cleopatra reunieron una formidable flota naval y un ejército considerable en Grecia. Cleopatra, con la vastísima riqueza de Egipto, no solo financió gran parte de esta expedición, sino que también aportó su propia flota de 600 naves, llevando la vanguardia de la Armada Oriental. Su presencia no era solo simbólica, era una muestra de su compromiso y su autoridad como líder. El escenario para el gran enfrentamiento fue la costa occidental de Grecia, frente al promontorio de Accio. En el año 31 a.C., la flota de Antonio y Cleopatra sumaba cientos de barcos, muchos de ellos pesados y lentos, pero imponentes, con torres y ballestas. Las naves de Octavio, comandadas por el brillante general Agripa, eran más ligeras, más rápidas y más maniobrables, diseñadas para el combate en mar abierto. Antonio, un experimentado comandante terrestre, no se sentía del todo cómodo en el mar, mientras que Agripa era un genio naval. Los días previos a la batalla estuvieron marcados por la indecisión y la tensión en el campamento de Antonio. Se debatía si librar una batalla terrestre, donde Antonio se sentía más seguro, o una naval, como insistía Cleopatra y su almirante. Finalmente, prevaleció la estrategia naval, influenciada por la aparente ventaja numérica de la flota, y quizás por la impaciencia de Cleopatra. La reina egipcia estaba ansiosa por un enfrentamiento decisivo que pusiera fin a la incertidumbre y consolidara su poder. La mañana del 2 de septiembre del año 31 a.C. amaneció. El viento soplaba fuerte y las dos inmensas flotas se posicionaron, el destino del mundo pendiendo de cada vela. El plan de Antonio era usar sus grandes barcos para resistir el embate de Octavio y luego, si fuera necesario, romper el cerco y huir con la flota de Cleopatra para reagruparse en Egipto. Cleopatra, con sus 60 barcos egipcios, se posicionó en la retaguardia con la misión de ser la reserva estratégica y la vía de escape si las cosas salían mal.
La batalla comenzó con el choque de los navíos, un estruendo de madera, metal y los gritos de miles de hombres. Las pesadas naves de Antonio y Cleopatra resistían los embates iniciales, pero la agilidad de los barcos de Agripa les permitía maniobrar, rodear y embestir con arietes, sembrando el caos en las formaciones enemigas. La lucha fue brutal y prolongada, una carnicería naval donde el humo de los barcos en llamas oscurecía el sol y el agua se teñía de rojo. En el clímax de la batalla, cuando el resultado aún no estaba del todo definido, ocurrió lo inesperado, un momento que ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de los siglos. Cleopatra, con su flota egipcia, de repente rompió la formación y viró hacia el sur, izando sus velas y huyendo del campo de batalla. Su acción, interpretada por algunos como una cobardía y por otros como una estrategia premeditada de escape, dejó a Antonio y a sus barcos romanos desprotegidos y sin el apoyo crucial de la retaguardia. Marco Antonio, al ver la huida de la nave insignia de Cleopatra, tomó una decisión desesperada y trágica. Abordó una nave ligera y la siguió, abandonando a su propia flota y a sus hombres en el fragor de la batalla. Este acto de seguir a Cleopatra, aunque comprensible por su profunda conexión personal, fue visto como una deserción por sus soldados y selló la derrota. Sin su comandante, la resistencia de las naves de Antonio se desvaneció y la victoria de Octavio fue total y aplastante. Miles de hombres perdieron la vida y la mayor parte de la formidable flota de Antonio fue hundida o capturada. La batalla de Accio no fue solo una derrota militar, fue el fin de una era. Significa el colapso de la ambición de Antonio y Cleopatra de crear un imperio oriental. Para Roma, marcó el fin de la república y el amanecer del imperio. Octavio, con esta victoria decisiva, eliminó a su último gran rival y consolidó su posición como el único hombre fuerte, el futuro Augusto, primer emperador de Roma. Así, la batalla de Accio fue el crepúsculo de una era de intriga, pasión y grandeza. El estruendo de los arietes y el clamor de los combatientes en el mar Egeo sellaron el destino de Antonio, de Cleopatra y de Egipto. La reina del Nilo había intentado cambiar el curso del mundo, pero la marea de la historia, implacable, la arrastraba hacia un final ineludible. El susurro de la derrota ya se sentía en el viento que seguía a los barcos fugitivos hacia las costas de Egipto, anunciando el inminente ocaso de dos leyendas. Continuemos nuestro viaje, viajero, a través de las sombras de la derrota, donde el orgullo de un general y la lealtad de un amante son puestos a prueba. Hemos sido testigos de la aplastante derrota en Accio, un punto de inflexión que rompió la columna vertebral de las ambiciones de Antonio y Cleopatra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los más grandes líderes enfrentan la desesperación cuando todo está perdido? ¿Y cómo el honor, aunque malogrado, puede dictar los últimos actos de un hombre? Para ti que buscas comprender los ecos de la caída y la dignidad en la adversidad, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos transporta a los últimos y trágicos días de Marco Antonio, consumido por la derrota y la sombra de su propio destino. La huida de Accio fue un acto de desolación. Marco Antonio, a bordo de una pequeña nave, siguió a Cleopatra a través de las olas, dejando atrás la destrucción de su flota y el abandono de sus legiones. La travesía de regreso a Egipto no fue una retirada estratégica, sino una fuga amarga, un viaje marcado por la vergüenza y la certeza de que su destino estaba sellado. La magnitud de la derrota era innegable. No solo se habían perdido barcos y hombres, sino la propia esperanza de un imperio oriental y la reputación de un general invencible. Al llegar a Egipto, la realidad golpeó con una fuerza brutal. Aunque Antonio y Cleopatra intentaron mostrar un frente unido y planear una nueva resistencia, la desesperación se había apoderado de sus mentes y de su corte. Antonio, un hombre de pasiones desbordadas, se sumió en un estado de melancolía y autoengaño. Construyó para sí mismo un refugio en una isla frente a Alejandría, al que llamó Timonio, la isla de la misantropía, un lugar para meditar sobre su fracaso y quizás para esperar un milagro que nunca llegaría. Los informes de sus legiones en Grecia, que una a una se rendían a Octavio, solo sirvieron para profundizar su abatimiento. Cleopatra, por su parte, aunque también devastada, no se abandonó a la desesperación de la misma manera. Ella era una reina y su prioridad seguía siendo la supervivencia de su reino y de sus hijos. Intentó varias estrategias para asegurar el futuro de Egipto. Comenzó a enviar a sus hijos a lugares seguros, intentando negociar con Octavio, y hasta se rumoreó que consideró trasladar su flota y sus tesoros a la lejana India, una huida audaz que mostraba su inquebrantable deseo de resistir. Pero Octavio, implacable, ya tenía sus ojos puestos en Egipto, la joya más preciada de Oriente. La llegada de Octavio a Egipto, al frente de sus victoriosas legiones,
Era solo cuestión de tiempo. A medida que sus fuerzas avanzaban, la situación de Antonio se volvía más desesperada. Sus aliados lo abandonaban, sus soldados desertaban, y la realidad de que el fin estaba cerca se volvía ineludible. En un último intento por recuperar algo de la gloria perdida, Marco Antonio lideró una salida desesperada. Con lo que le quedaba de su ejército, logró una pequeña victoria inicial que le dio un efímero rayo de esperanza, celebrando con Cleopatra y sus últimos leales. Pero esta victoria fue un mero espejismo. Al día siguiente, la cruda realidad se manifestó. Las legiones de Antonio, que habían jurado lealtad a Roma, se pasaron en masa al bando de Octavio. Los marineros de su flota, viendo la inminente derrota, izaron las velas en señal de rendición. Antonio, presenciando esta traición final desde su palacio, sintió que el mundo se le venía encima. La humillación era insoportable. Era el fin de su poder, el fin de su gloria y el fin de su vida. En medio de este colapso, una noticia, ya fuera por error o por engaño, llegó a Antonio. Se le informó que Cleopatra se había quitado la vida. Desesperado, creyendo que su amada ya no estaba, y aferrándose al último vestigio de honor romano que le quedaba, Antonio decidió seguirla en la muerte. No podía permitir que lo capturaran y lo exhibieran como un trofeo en el triunfo de Octavio. Intentó suicidarse clavándose su propia espada, pero en su agonía no lo logró de inmediato. En un giro trágico se enteró de que Cleopatra aún vivía, refugiada en su mausoleo. Con sus últimas fuerzas, Marco Antonio fue llevado hasta el mausoleo de Cleopatra, donde ella, atrincherada, lo izó por una cuerda a través de una ventana. Fue una escena desgarradora. El poderoso general moribundo en los brazos de la reina que había amado. Allí, en un último y doloroso abrazo, Marco Antonio exhaló su último aliento. Murió en los brazos de Cleopatra, no como un emperador triunfante, sino como un hombre roto cuyo honor se desvanecía con cada suspiro, pero cuya lealtad a la mujer que amaba se mantuvo hasta el final. Así, los últimos días de Marco Antonio fueron una mezcla de desesperación, traición y un intento final de mantener su dignidad ante la inevitable derrota. Su muerte marcó el final de una de las grandes figuras de la República tardía y abrió el camino para el ascenso indiscutible de Octavio. Pero el drama de Egipto no había terminado. La reina del Nilo, ahora sola, enfrentaría su propio destino y el mundo aún no había visto el último acto de desafío de Cleopatra. El susurro del dolor y la inminente caída se cernían sobre el palacio de Alejandría. Prepara tu corazón, viajero, porque la luz del sol que alguna vez iluminó a la gran reina comienza ahora su melancólico declive. Hemos sido testigos de la trágica muerte de Marco Antonio, un final marcado por la desesperación. Ahora la historia se centra en Cleopatra, sola, con el conquistador romano a sus puertas y el peso de su reino sobre sus hombros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se enfrenta la caída cuando has tocado las estrellas y cómo una reina puede mantener su dignidad cuando todo parece perdido? Para ti, que buscas sentir los ecos de la fortaleza en la adversidad y la última chispa de desafío, te invito a cerrar los ojos y a permitir que el susurro de los siglos nos transporte a los momentos finales de Cleopatra en los umbrales de la rendición. La muerte de Marco Antonio dejó a Cleopatra en una posición de aislamiento absoluto. La esperanza de resistir a Octavio se había desvanecido con el último aliento de su amante y aliado. El ejército y la flota egipcios, diezmados o desertores, no ofrecían ya ninguna defensa. Las legiones de Octavio, victoriosas e implacables, avanzaban sin oposición hacia Alejandría, la que una vez fue la ciudad más gloriosa del mundo. El cerco se cerraba y la reina, que había desafiado a Roma en 2 ocasiones, se enfrentaba a su propio destino. Cleopatra sabía que su tiempo como gobernante independiente había terminado. La victoria de Octavio en Accio no solo fue militar, sino también política y propagandística. Él no buscaba simplemente derrotarla, quería humillarla, exhibirla en su triunfo en Roma como el mayor trofeo de su victoria, la prueba irrefutable de su dominio sobre el Oriente. Para una reina que se consideraba la reencarnación de Isis y cuyo linaje se remontaba a milenios de faraones, la perspectiva de ser arrastrada por las calles de Roma, encadenada y despojada de su dignidad, era más aterradora que la propia muerte. Consciente de este destino ignominioso, Cleopatra se retiró al mausoleo que había construido para sí misma, un lugar de mármol y tesoros, diseñado para ser su último refugio.
Se dice que llevó consigo las joyas más valiosas de Egipto y que en un acto de desesperación calculado consideró incluso quemar el mausoleo con ella dentro para que Octavio no obtuviera ni sus riquezas ni su cuerpo. Era un acto de resistencia, un último intento de negar al conquistador lo que más ansiaba. Mientras Octavio llegaba a Alejandría, comenzó a negociar con Cleopatra. Su objetivo era doble: asegurar los tesoros de Egipto y, crucialmente, capturar a la reina viva para su triunfo. Enviaba a sus enviados, prometiendo un trato honorable si se rendía, pero Cleopatra, astuta como siempre, sospechaba de sus intenciones. Ella, la maestra de la seducción política, intentó una última jugada desesperada. A través de sus emisarios, intentó apelar al sentido de la justicia de Octavio, a su honor y quizás a su ambición de ser recordado como un gobernante magnánimo. Se concertó un encuentro entre Cleopatra y Octavio. La escena debió ser de una tensión indescriptible. Cleopatra, con todo su carisma y su intelecto, intentó cautivar a Octavio de la misma manera que había cautivado a César y a Antonio. Se dice que apareció ante él vestida con su mayor esplendor, rodeada de sus tesoros, intentando ejercer su legendario encanto. Habló con él en su propio idioma, con elocuencia, y le ofreció la rendición de Egipto a cambio de la seguridad de sus hijos y de su propia libertad. Sin embargo, Octavio no era ni César ni Antonio. Era un hombre frío, calculador y extraordinariamente disciplinado, inmune a los encantos personales. Había aprendido de los errores de sus predecesores. Escuchó a Cleopatra con respeto, pero sus ojos estaban fijos en su objetivo: capturarla viva. Le ofreció vagas promesas, asegurándole que sería tratada con dignidad, pero sus intenciones eran claras. Cleopatra comprendió que sus palabras eran vacías, que su destino ya estaba sellado, sería una exhibición en el triunfo romano. La reina, con el corazón destrozado por la muerte de Antonio y la inminente humillación, tomó una decisión final y soberana. No sería el trofeo de nadie, no marcharía encadenada por las calles de Roma, despojada de su grandeza. Su muerte sería un acto de voluntad, un último desafío al conquistador. Se encerró en su mausoleo, decidida a dictar los términos de su propio final. Así, Cleopatra se enfrentó a su ocaso. La gran reina, que había gobernado el reino más antiguo del mundo y había seducido a los hombres más poderosos de su tiempo, se encontraba ahora en su última fortaleza, rodeada por el ejército que la había vencido. Pero incluso en la derrota, su espíritu indomable se negaba a ser subyugado. El susurro de una decisión final ya flotaba en el aire de Alejandría, una elección que la elevaría más allá de la derrota, hacia la inmortalidad. Capítulo 14. El abrazo de la eternidad. La muerte de Cleopatra. Acércate un poco más, viajero del tiempo, porque hemos llegado al acto final de este drama monumental, un momento de decisión trascendental que sellaría el destino de una reina y su entrada en el reino de la leyenda. Hemos visto a Cleopatra, acorralada pero indomable, enfrentando el prospecto de la humillación ante Octavio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige la propia muerte como un acto de soberanía y cómo el último aliento de una reina puede resonar con más fuerza que cualquier triunfo militar? Para ti, que buscas sentir la profundidad de la dignidad humana y el eco de una voluntad inquebrantable, te invito a cerrar los ojos y a permitir que el susurro de los siglos nos transporte a los momentos finales en el mausoleo de Alejandría, donde Cleopatra eligió su propio camino hacia la eternidad. Tras su estéril encuentro con Octavio, Cleopatra supo que no había esperanza. Todas las promesas de un trato honorable eran una farsa para asegurar que la capturaran viva. La idea de ser arrastrada por las calles de Roma, una prisionera encadenada en el desfile triunfal de su enemigo, era un tormento insoportable para su espíritu regio. Una reina que se había codeado con los hombres más poderosos del mundo, que había gobernado el reino más antiguo de la tierra y que se consideraba la reencarnación de una diosa, no podía aceptar tal humillación. Su muerte, ella lo sabía, debía ser un acto de control, un último ejercicio de su voluntad. Decidida a evitar la desgracia que le esperaba, Cleopatra se retiró una vez más a su mausoleo, su refugio final. En sus últimas horas, se dedicó a escribir cartas de despedida. Una de ellas, la más crucial, fue dirigida a Octavio. En ella le pedía un favor final: ser enterrada junto a Marco Antonio. Era una petición que, si bien cargada de emotividad, también era una última jugada estratégica para confirmar su intención de morir y evitar que Octavio intentara intervenir. Octavio recibió la carta y al leerla comprendió de inmediato las intenciones de Cleopatra.
Se dio cuenta de que la reina, a quien tan desesperadamente quería exhibir, estaba a punto de escapar de su alcance definitivo. Inmediatamente envió a sus guardias al mausoleo con órdenes de capturarla viva a toda costa, pero ya era demasiado tarde. La leyenda más extendida y dramática cuenta que Cleopatra eligió la muerte por la picadura de un áspid egipcio, una pequeña cobra de veneno mortal. No era una muerte violenta, sino un acto simbólico y reverente, una forma de suicidio que, en la antigua tradición egipcia, se asociaba con la divinidad y la inmortalidad. La cobra o Uraeus era un símbolo de la realeza faraónica y la protección divina. Al elegir esta forma de morir, Cleopatra no solo evadía a Octavio, sino que también reafirmaba su identidad como una verdadera faraona de Egipto, regresando a la tierra de sus ancestros a través de un símbolo sagrado. Se dice que los guardias de Octavio irrumpieron en el mausoleo y encontraron a Cleopatra sin vida, recostada en su lecho, vestida con sus más ricos atavíos reales. Junto a ella, sus dos fieles sirvientas también habían caído, compartiendo el destino de su reina en un acto supremo de lealtad. Las marcas de dos pequeñas picaduras en su brazo o en su pecho confirmaban el método de su partida, aunque el misterio de cómo consiguió el áspid y si fue un acto directo de su mano o de sus sirvientes sigue siendo un susurro incomprensible de los siglos. La muerte de Cleopatra, acaecida el 12 de agosto del año 30 a.C., a la edad de 39 años, fue un golpe maestro de voluntad. Con ella, no solo terminó su vida, sino que también se puso fin a la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno. Egipto, el último gran reino helenístico independiente, se convirtió oficialmente en una provincia romana. El sueño de una reina de mantener la independencia de su tierra se desvaneció, pero su dignidad permaneció intacta. Octavio, furioso por haber sido burlado en su ambición de exhibirla en Roma, no obstante, honró el deseo final de Cleopatra y la hizo enterrar junto a Marco Antonio. Este gesto, quizás para apaciguar a la población egipcia o para mantener una imagen de magnanimidad, permitió que los amantes trágicos compartieran la eternidad, uniendo sus destinos en la muerte como lo habían hecho en la vida. Así, Cleopatra, la última gran reina de Egipto, se despidió del mundo en sus propios términos. Su muerte no fue un acto de debilidad, sino un acto final de desafío y soberanía. Al negarse a ser el trofeo de su enemigo, aseguró su lugar en la historia no como una cautiva, sino como una figura de poder y misterio, una mujer que hasta en su último aliento controló su propio destino. El abrazo de la eternidad la reclamó, y con ella el Nilo susurró el final de una era, un final que paradójicamente selló su leyenda para siempre. Capítulo 15. El susurro eterno del Nilo, el legado inmortal de Cleopatra. Y así, viajero del tiempo, llegamos al final de nuestra travesía por los anales de la historia de Cleopatra, la última gran reina de Egipto. Hemos sido testigos de su nacimiento bajo el sol del Nilo, de su ascenso y sus amores con los hombres más poderosos de Roma, y de su trágico y digno final. Pero la historia no termina con el último aliento de una reina. A menudo, es entonces cuando su verdadero legado comienza a tomar forma, reverberando a través de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la figura de Cleopatra ha trascendido su tiempo, convirtiéndose en un ícono de poder, seducción y tragedia, mucho más allá de los hechos históricos? Para ti, que buscas las verdades duraderas y las reflexiones más profundas que la historia nos ofrece, te invito a cerrar los ojos y a sentir cómo el susurro de los siglos nos revela el legado inmortal de Cleopatra. La muerte de Cleopatra marcó el fin de una era. Egipto, la cuna de una de las civilizaciones más antiguas y grandiosas, perdió su independencia y se convirtió en una provincia romana bajo el control directo de Octavio. Este cambio no solo significó el final de la dinastía ptolemaica, sino también el inicio de un nuevo orden mundial, en el que Roma, ahora bajo el liderazgo de Octavio, pronto conocido como Augusto, el primer emperador, se consolidaría como el poder dominante en el Mediterráneo. La república había caído. El imperio había nacido, pero la figura de Cleopatra no se desvaneció con el ocaso de su reino. Muy al contrario, su imagen, su historia y su persona fueron inmediatamente objeto de leyenda y mito, distorsionadas por la propaganda romana y embellecidas por los poetas y escritores a lo largo de los siglos. Para los romanos, especialmente para Octavio, era crucial presentarla como una figura negativa, una seductora peligrosa que había corrompido a sus grandes líderes, Antonio y César. Esta narrativa buscaba justificar la anexión de Egipto y legitimar el nuevo régimen. Se la pintó como una mujer voluptuosa, exótica y astuta,
cuya principal arma era su belleza y su capacidad de manipular a los hombres. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por denigrarla, la verdadera complejidad de Cleopatra siempre ha logrado emerger. A medida que los siglos pasaron, su historia fue recontada, adaptada e interpretada de innumerables maneras. Para el mundo, Cleopatra no es solo la última faraona, es un símbolo de poder femenino en un mundo dominado por hombres. Una mujer que usó su intelecto, su carisma y su posición para intentar salvar un reino ancestral de la voracidad de un imperio en expansión. Su dominio de múltiples idiomas, su agudeza política, su habilidad para negociar y su valentía en la adversidad son cualidades que la elevan mucho más allá de la simple etiqueta de seductora. Su relación con Julio César y Marco Antonio, las dos figuras más poderosas de su tiempo, ha sido el eje central de su leyenda. Para muchos, ella representa la pasión desmedida, la unión de Oriente y Occidente, y la trágica colisión entre el amor personal y el destino político. La imagen de ella, envuelta en una alfombra para llegar a César, o llegando en su barco de oro a Antonio en Tarso, son viñetas icónicas que encapsulan su audacia y su magnetismo. El legado de Cleopatra también reside en su irreductible dignidad ante la derrota. Su suicidio, un acto de voluntad para escapar de la humillación pública, la elevó a un estatus casi mítico. Al negarse a ser el trofeo de Octavio, se aseguró de que su memoria no fuera la de una reina vencida, sino la de una soberana que eligió su propio final, manteniendo el control hasta el último aliento. Este acto final resonó con la nobleza y la resistencia, solidificando su imagen como una figura trágica pero formidable. En la cultura popular, Cleopatra ha sido inmortalizada en obras de teatro, novelas, óperas y películas, interpretada por algunas de las más grandes actrices de la historia. Cada generación ha redescubierto y reinterpretado su historia, adaptándola a los valores y las sensibilidades de su tiempo. Esto demuestra la universalidad de los temas que su vida encarna: el poder, el amor, la traición, la ambición, el destino y la lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio. El Nilo, que la vio nacer y la nutrió a lo largo de su vida, sigue fluyendo, y con él, el susurro eterno de su leyenda. Cleopatra no fue solo una reina, fue una fuerza de la naturaleza, un puente entre culturas y una mujer cuya vida fue un torbellino de eventos históricos. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos de mayor desesperación, la dignidad y la voluntad humana pueden brillar con una luz propia. Y así, mientras la brisa de la noche acaricia las arenas del tiempo y las estrellas se encienden sobre las ruinas de imperios, la historia de Cleopatra permanece como un faro, un testimonio de la complejidad humana y del poder inquebrantable del espíritu. Si este viaje al corazón de lo inmemorial te ha resonado, si cada susurro de los siglos te ha atrapado en su telar, entonces te invito, viajero, a que te unas a nuestra comunidad para seguir desenterrando los secretos y las historias que aún aguardan ser contadas. En el susurro de los siglos, la historia nunca duerme, y siempre hay una nueva leyenda esperando ser revelada para aquellos que saben escuchar.